Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Eh, Gracias por sumarse a esta nueva edición del ciclo Experiencias de Tejido Urbano. Esta ya es la sexta. Y bueno, y el tema es muy interesante y vamos a tratar de tirar las coordenadas en esta introducción que me toca hacer. A lo largo de los últimos meses se produjeron, todos sabemos, usurpaciones de tierras que pusieron al hábitat en el centro de la agenda pública, demostrando, de alguna forma, a un Estado reactivo, incapaz de anticipar, de atender esta necesidad elemental del desarrollo humano y colectivo. A lo largo de las últimas décadas, la inestabilidad macroeconómica del país, sobre todo que tiene una especie de paréntesis en la convertibilidad, redujo el crédito hipotecario a niveles casi despreciables, ¿no? De los más bajos de la región, que medidos en términos de PBI nos ponen en una décima parte de lo que ocurre en Chile, nos ponen prácticamente en la tercera parte de lo que ocurre en Perú. Y aunque resulte obvio, imaginable, cabe recalcar siempre que la ausencia de crédito hipotecario reduce la demanda de inmuebles a hogares con alta renta. Es decir, gente que no necesita pedir dinero para construir, ya sea porque tiene familiares con ahorros o los tiene bien ganados. Pero lo que ocurre es que estamos hablando del 1, 2, 3% de la población, lo más alto de la pirámide socioeconómica. En el universo, prácticamente en toda la pirámide restante, es decir, ese que vive o se acerca a vivir en grandes centros urbanos para probar suerte, ese que no tiene patrimonio ni ingresos suficientes como para acometer la aventura de la casa, el departamento, el terreno propio, los niveles de inquilinización o hacinamiento, a veces se juntan las dos cosas, crece de manera alarmante. Y para los que ni siquiera tienen una garantía para alquilar un monoambiente, queda la pura informalidad, queda la emergencia habitacional, sanitaria más pura. Allí aparece ese millón de hogares que sabemos que pueblan nuestras villas y que el gobierno de Cambiemos registró a fines del 2016 con organizaciones civiles, sociales, religiosas. La ausencia de una política pública estable de acceso al hábitat para sectores bajos y de medianos ingresos no nos permite imaginar una solución al déficit habitacional. Las correcciones a las grandes variables económicas va a requerir un gran consenso político, gimnasia que la Argentina está claro que no tiene. Y hasta entonces las tasas de inversión estarán por debajo de los niveles de recambio, limitando el crecimiento, que al final viene o trae acarreado la actividad económica y la creación de empleo. Y la pandemia no hizo otra cosa que agravar este cuadro. El ejemplo que uso es echó alcohol sobre la herida, una herida preexistente. El riesgo al que corremos ante todo esto es quedar paralizados ante esta especie de panorama desolador de carencias, una ecuación muy compleja, porque si miramos para atrás, Argentina no ha tenido arrestos como para salir de estas crisis, con múltiples variables. Vemos por un lado un Estado con poder, pero cada vez menos autoridad, que no aborda de manera contundente las situaciones más críticas, no vemos un plan serio de abordaje de la reintegración social y urbana de los barrios populares, y vemos que estira de manera indefinida la corrección de las grandes variables económicas que comentaba hace un momento, cuya causa es el déficit público y cuyo indicador último es la inflación, cosa que inhabilita que la inversión privada local, cuyos ahorros, casas más, casas menos, dicen que están entre 200 y 250 mil millones de dólares, no se llegan a volcar al mercado interno porque no están dadas las garantías de retorno. Y la pregunta es cómo salimos de este laberinto. Se me ocurrió listar como
como 7 grandes puntos o temas o actores que giran en torno a esto y que me gustaría compartir con ustedes. Por un lado, existen millones de hogares deseando constituirse en propietarios, hogares que tienen algunos ahorros y tienen ingresos intermitentes. Piensen que la mitad de la Argentina es informal. Existen otros hogares que ni siquiera eso tienen, pero que pueden invertir su capacidad de trabajo en esta gran ambición, que es llegar a tener un pedazo de suelo con servicios a título propio. Existe ahorro interno, como vimos, pero no encuentra un clima adecuado para ser invertido dentro de nuestro país. Por otro lado, existen en el conurbano miles de fracciones de tierra con uso rural amenazadas por eventuales usurpaciones. A veces esto se vuelve una profecía autocumplida, tanto hablamos como los suicidios, tanto hablamos, tanto se repiten, con sus titulares dispuestos a integrar esas propiedades en un buen proyecto inmobiliario. De esto vamos a referirnos a lo largo de esta conversación. Por otro lado, una cadena industrial de la construcción con capacidad ociosa, que tiene hipos, como el que estamos viendo ahora, que muchas veces obedece a proteger el poco capital que se tiene ante la dificultad de acceder a una moneda fuerte alternativa. Por su parte, sabemos que los municipios conservan, sobre todo en el periurbano, una capacidad de ponerle norma a su tierra, es decir, convertir usos actuales rurales en residenciales. Y por otro lado, sabemos que crear hábitat, y esto lo repetimos siempre, supone cuestiones que exceden ampliamente el hecho de plantar una casita sobre un pedazo de suelo. En la región metropolitana nuestra estamos acostumbrados a recorrer caminos destrozados que llegan a caseríos desvinculados de los beneficios de la ciudad, eso que siempre hablamos, ¿no? El derecho a la ciudad, y produciendo daños ambientales concomitantes, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que hablar de obras de infraestructura, y aquí hablamos de la presencia del Estado provincial y de la Nación, y que son cosas que tienen que correr en paralelo a cualquier desarrollo habitacional sustentable. ¿Por qué? Porque la tierra necesita una aptitud hidráulica, una aptitud ambiental. La tierra necesita ser acompañada por equipamientos públicos que balanceen nuevas demandas. La tierra necesita servicios públicos con incentivos que requieren las concesionarias. Y las tierras necesitan accesibilidad, es decir, caminos que aseguren la llegada a nodos de transporte importantes que los vinculen con los grandes centros de empleo. Poner a conversar todos estos actores parecería la razón por la cual existe la política, que es el arte de los acuerdos. Lamentablemente, esto que parece obvio, no olviden que la etimología de obvio es obstáculo, parece empantanado en disputas que no generan otra cosa que mayor cinismo en los actores, escepticismo en la sociedad, es decir, todos nosotros, Argentina está en un momento de particular escepticismo, y desesperación en los marginados, en los hundidos de nuestra sociedad. A su vez, asegurar acceso al hábitat a todos los argentinos con un menú de soluciones interesante y ajustado a cada segmento es un objetivo magnánimo que requiere una buena dosis de imaginación, de experiencia de campo, de elaboración estratégica y de visión política. Por todo esto, y estas van a ser las grandes coordenadas de esta edición del ciclo Experiencias, invitamos a 3 figuras que encuentro muy indicadas para asomarnos a este problema y ensayar soluciones. Y los voy presentando. Son Fernando Álvarez de Celis, geógrafo, graduado en la UBA, pero también tiene una maestría en Economía Urbana por la Universidad de Itela, y es exsecretario de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública de Nación. Sumamos también a Ricardo Inti Alpert, coordinador general de la consultora Tecnopolítica, y a Raúl Zavalía Lagos, director ejecutivo de la Fundación Provivienda Social. Entonces le doy la bienvenida. Como todo Zoom es
no da para una discusión grupal, sería muy interesante. Vamos a ensayar algunos cruces, pero yo voy a ser más conservador y trataré de ir intercalando a estos tres interlocutores de nota, y a veces volveré y me saldré del guión que tengo armado para poder conversar con todos ellos. Ante todo, buenas tardes a todos, Raúl, Ricardo y Fernando. Hola, gracias, Pablo. Buenas tardes. A todos. Muy bien. Vamos a comenzar entonces por el que más rodaje tiene en estos barrios, que es Raúl. Y Raúl, la organización que ayudaste a fundar y que dirigís se hizo experta en el mejoramiento del hábitat, ¿no? Algo que a veces uno solaya y dice, bueno, acá lo importante es sembrar de techo a la provincia. Y por eso resulta un ejemplo para lo que dije hoy respecto al hábitat, ¿no? Que supone cuestiones que exceden ampliamente el hecho de una casita sobre un pedazo de suelo. Contanos primero brevemente qué hacen en Provivienda Social, Raúl, por favor. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Nosotros en Provivienda Social trabajamos con los vecinos en este momento del Gran Buenos Aires en lo que llamamos la construcción de la ciudad suburbana. La ciudad suburbana en realidad nace de que los vecinos, en general inmigrantes del norte del país o de países limítrofes, llegan a la ciudad buscando trabajo. Normalmente están un tiempo en una villa en la ciudad y rápidamente, durante muchos años, compraban su lote en el Gran Buenos Aires, donde construían esa ciudad suburbana. Y así se armó el Gran Buenos Aires durante muchos años. Nosotros decimos que esos vecinos tienen en su cabeza y en su corazón un plan estratégico para transformar su realidad y convertir esos loteos en barrios que tengan todos los servicios, y que en realidad la tarea que realizamos, las organizaciones no gubernamentales en nuestro caso, el Estado en otro caso, las empresas en otro caso, es ser buenos proveedores de esa empresa constructora más importante del mundo, que son los vecinos que construyen la ciudad suburbana. Eso es lo que hace la Fundación Provivienda Social, con distintos tipos de intervenciones que fueron mejoramiento de vivienda a través de microcrédito y fideicomisos de gas, digamos, para el acceso a las redes de gas y a las instalaciones internas. Perfecto. Y Fernando, vos que tenés una experiencia muy valiosa en la administración pública, tanto a nivel local y nación, hemos conversado mucho de todo lo que caminaste, municipios del interior del país. ¿Pueden estas, y también conocéis a Providencia Social, ¿pueden estas iniciativas tomar escala? Mirá, lo que uno descubre es que con el presupuesto nacional, municipal o provincial, la solución del hábitat no se va a dar. O sea, si esperamos que el presupuesto del erario público solucione este tema, no lo vamos a encontrar. Con lo cual, tenemos que buscar otra solución. Y una solución es encontrar que los distintos actores puedan desarrollar el hábitat. Generalmente en economía se habla de win-win, o usamos mucho la palabra win-win. Yo creo que en el tema del hábitat estamos en loss-loss, o sea, perder-perder. El propietario pierde, el inquilino pierde, el que tiene los servicios públicos pierde, o sea, todos quieren ganar la máxima, pero no se realiza nada. Y tenemos un déficit habitacional tremendo donde ninguno de los actores puede llevar, por un lado, la iniciativa y por otro lado, está todo paralizado. Entonces, justamente lo que tenemos que lograr, y un poco, yo escribí a pedido tuyo, Pablo, un artículo sobre buenas prácticas, hay muy pocos ejemplos donde se pueden desarrollar este tipo de políticas, y los pocos ejemplos que hay es donde aparece el sector privado con el sector público y con el tercer sector de la mano. En la Argentina es difícil, por eso hay muy pocos ejemplos, pero los únicos buenos ejemplos es cuando logramos romper esa inercia del sector público que hace todo y que lamentablemente nunca va a poder, y lo digo con mucho respeto, urbanizar 4.500 barrios populares con el presupuesto. Nunca lo va a poder hacer, digamos, nos podemos engañar, podemos decir cosas, pero no lo va a poder hacer. Y los buenos ejemplos son aquellos donde ponemos la tierra pública a disposición, donde ponemos el sector público con su inteligencia y su normativa, que es un tema central a la hora de los papeles, ponemos a los organismos de servicios públicos a hacer lo que tienen que hacer, y ponemos a la organización, algunos decían la comunidad organizada, o sea, la comunidad que se organice para poder suplir
aquellas cosas que no se puede dar desde el conjunto social, pero sí de la interacción de los que son propiamente beneficiarios, como Raúl bien mostró. Perfecto. Hace un rato comentaba el problema del crédito hipotecario en nuestro país y cómo está la cola, o estamos a la cola de indicadores internacionales. No resulta extraño si jugamos el rechazo que produce nuestra moneda, ¿verdad? La moneda es como la mancha venenosa, el peso. Nadie quiere ahorrar en esa moneda, nuestra moneda, por ese corrosivo social, como me gusta llamarlo, que es la inflación. Nadie deposita entonces pesos a largo plazo, los depósitos naturalmente se hacen en bancos, y ningún banco puede prestar aquello que no tiene. Y aparte, cada vez que se meten en créditos hipotecarios, a instancia del Estado, el Estado trastoca las reglas de juego, y entonces el sector privado, digamos, la banca, mira todo esto con bastante rechazo y prefiere prestar a muy corto plazo, incentivar el consumo, y sabemos que el hábitat queda en ese sentido como muy postergado, como una de las elecciones de financiamiento. En varias oportunidades conversamos con Ricardo de otros mecanismos, ¿no? Le gusta hablar de bolsas de cemento a modo de uvas inopinables. ¿Podrías ampliarnos, Ricardo, de estas ideas? Sí, a ver, bueno, saludos a todos. Lo primero que yo quería contar es que en la charla ahora nos están acompañando dos personas muy particulares, que son Patricia Kuhlman y Rafael Frega, que son personas que fueron de una u otra manera, digamos, usurpadas en terrenos que tenían por gente de la normal, digamos, no por una banda de criminales malos, sino por, o sea, en el barrio de la familia Frega, en el barrio de la señora Patricia Kuhlman, o en los campos que ellos tenían, de repente ocurrieron asentamientos, y cuando hace 2 años, o 3 años, nosotros empezamos a ver que había una problemática muy particular, pergeñamos una idea que se llama lote con papeles, que se llama básicamente así, porque intenta convertir un campo en un proyecto de urbanización escrito desde el primer minuto, ¿sí? O sea, no hay un centavo, pero hay un escrito, no hay un centavo, pero hay un plano. Cuando hay un plano, hay un proyecto que tiende a agrupar en un campo de 10 hectáreas a 300 vecinos, o en el caso de la familia Kuhlman, en un campo de 20 hectáreas a 600 familias que tienen su plaza, su iglesia, y tiene un sueño ese modelo de lote con papeles, que es convertirlos a todos en compradores. ¿Qué es lo que a nosotros nos permite una realidad en donde hay un suelo, en donde hay una familia Kuhlman o Frega, y después tenemos otras, la familia Gil en otro lugar, la familia Baldo en otra, que no pueden estar acá ahora, pero no importa, tenemos los planitos para mostrar? Nos permiten crear sujetos de créditos instantáneos en familias que no son sujetos de crédito, teniendo lo prestable, teniendo un seguro concreto sobre la creencia, porque ellos son dueños de una tierra. En el momento de hacer un acto de subdivisión en un papel, quiero mostrar una cuestión terriblemente simple, ¿no? Este es un proyectito de loteo que les estoy mostrando ahora, que creo que se ve sobre un campito de 30 hectáreas, que queda ubicado en un lugar terriblemente simple, de Florencio Varela. Si no me equivoco, el lugar de Florencio Varela. ¿Se ve ahora una mancha urbana, sí, con campo a la izquierda? Bueno, sí. Un día yo estaba haciendo una presentación de esto en televisión, me llama una persona que era Domingo Baldo, me dice: estimado Ricardo, mire, yo soy el dueño del campo que les estoy mostrando acá, 35 hectáreas, ¿sí? Tengo un proyecto de subdivisión que me armó el mejor agrimensor de la zona, hiperconocido de la zona de Florencio Varela. Lo que usted dice de que un campito vale $30.000 la hectárea, y de que dividido 30 familias da 1.000, y de que yo a $1.000 se lo puedo vender en 250 bolsas de cemento a 3, 4 años a la gente que me lo quiera comprar, es totalmente cierto. Cuente con mi campito. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros vemos es que mientras que si el Estado hace un pequeño barrio y le pone 2 servicios, pero no le pone papeles, no se garantiza un proceso posterior de urbanización sana. Por ejemplo, es muy común que aparezca un barrio con una manguera de agua, una calle y alumbrado, o electricidad,
o electricidad y agua, digamos, dos servicios, ¿no? Malos, de mala calidad, pero aparecen. Pero como no tienen papeles, después pueden estar 40 años sin urbanizarse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de ver? La conversión de personas en sujetos de crédito depende básicamente de los papeles. Y los papeles no se limitan al hecho de comprar entre 30 familias una hectárea, sino a que esas 30, 60, 90 o 300 familias que compran 10 hectáreas tengan entre sí el tipo de vínculo que Raúl antes contaba, que han ejercitado mucho desde Fundación Provivienda Social, en donde tienen un objetivo conjunto que es la concreción de un barrio, y que, como decía recién Fernando, no quedan sujetos al presupuesto público. Para cerrar, les tiro un dato. El costo de urbanizar en el promedio del conurbano de prácticamente cualquier ciudad de la Argentina, podríamos pensar por ahí que Ushuaia es un poquitito más cara que el resto por su condición obvia digamos, de carencias, de facilidades, digamos, ¿no? Pero más allá de 4 o 5 ciudades muy particulares, la realidad es que el costo de desarrollar, digamos, un barrio es de $1.000 hoy solidarios, digamos, de 120 pesos por servicio. Los servicios son 5, quiere decir que con 600.000 pesos básicamente se hace un lote perfecto. La cruda realidad es que cuando vos tenés un propietario que te inventa un sujeto de crédito, simplemente porque está dispuesto a que el sujeto de crédito le paguen 3 años actualizado en bolsa de cemento, ¿qué falta? Falta un Estado que reconozca la oportunidad en lugar que el problema y genere un marco regulatorio que básicamente es determinar que un PDF que tiene un plano es un proyecto urbano. ¿Terminó? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que la sociedad civil tiene que encontrar un camino para que en todos los pueblos y ciudades que tienen una parcelita lindera con el casco urbano, y especialmente en todo lo que son ciudades intermedias a lo largo y ancho del país, poner en marcha uno de estos mecanismos con los actores locales mejor jerarquizados que cada comunidad tenga. No importa si es la iglesia, si es el Rotary Club, si es un desarrollador, si es una inmobiliaria, realmente no importa. No importa si es un gremio, no importa si es un instituto de desarrollo municipal o si es la Fundación Provivienda Social o la red de innovación local, no importa. Lo que importa es, si la gente nace, tiene que ocupar un lugar. Si el lugar no se produce, lo no producido es escaso. Todos sabemos que un salvavidas vale 1.200 pesos, pero en el Titanic, hundiéndose, vale todo lo que tienen para pagar los que están ahí arriba. ¿Qué es lo que vemos? Una terrible oportunidad si entendemos que la Argentina tiene que dejar de pensar el territorio como problema y lo empieza a pensar como oportunidad. Perfecto. A falta de crédito, las obras de nuestros conurbanos son autoconstruidas, ¿no? Siempre Raúl repite lo mismo, 2/3 del conurbano está o son autoconstruidos. Y por eso el conurbano es como una gran obra inacabada o lentamente acabada. No abro juicio sobre esto, es una cuestión casi estética, ¿no? Ver cómo las cosas avanzan a fuerza de compra de materiales, fines de semana dedicados a esto, y así va creciendo el hábitat, que es un estadio muy superior a los problemas que tenemos en la Argentina y que estamos discutiendo acá. En el otro extremo está la producción pública de hábitat, ¿no? Como sabemos, en las pocas veces que ocurrieron, o en las épocas que se dieron, la verdad es que no pocas veces acabamos en resultados monstruosos y que no fueron apropiados por sus beneficiarios. Se puso mucho acento en las propiedades y poco acento en sus propietarios. Vos, Raúl, te especializaste en lo primero, trabajaste en el conurbano, caminaste Moreno, caminaste Pilar, sos un entendido de Cuartel Quinto, pero pudiste conocer también la realidad de lo segundo, es decir, vos caminaste Soldati, evaluaste la situación esta. Danos un poco tu panorama de ambos extremos, por favor. Bueno, en algún momento de mi vida encontré una frase en la cartelera que me hizo entender esta problemática. La frase decía: el rico primero construye y luego habita, el pobre primero habita y luego construye. O sea, es la misma avenida, pero van en
sentidos contrarios, digamos. Entonces, nosotros, yo en vez del rico, digamos, para no calificar, le pondría el formal primero construye y luego habita, así nos enseñaron, ¿no? Hay que comprar un terreno, después hay que sacar una hipoteca, construir una casa, etcétera, etcétera, ¿no? El pobre, en cambio, paga el anticipo de un lote, porque quiero decir que las tomas es una excepción. El 90% del Gran Buenos Aires se hizo por autoconstrucción con gente que compró y pagó. Y en todo caso tuvo el problema de que cuando fue a pedir la escritura, porque lo compró en cuotas, lo agarró en medio de la inflación, entonces seguramente eso hizo que la empresa que vendía esos lotes quebrara y entonces cuando quiso hacer la escritura no apareció. Pero pagó el anticipo y se metió en ese lote propio y empezó el proceso de autoconstrucción. Fíjate que el problema que vos me planteas, que tiene que ver con cómo la política pública ha encarado el problema, dijo, bueno, vamos a, ya que hay mucha gente que tiene problemas, vamos a hacer grandes conjuntos habitacionales. Soldati y el ahora conocido como Fuerte Apache, que en realidad se llama Barrio Ejército de los Andes, y decimos que resolver el problema del Barrio Ejército de los Andes es como cruzar los Andes, digamos, ¿no? O sea, es una tarea que hay que buscarlo a San Martín para que nos dé una mano. ¿Por qué? Porque los que pensaron eso dijeron, vamos a hacer un consorcio de 3.500 personas. Es un poco complicado ponerse de acuerdo entre 3.500 para ver los problemas comunes del agua, del gas, de la entrada, de la iluminación, etc. O sea, en vez de pensar primero en la persona, pensamos primero en el edificio. Y yo creo que este es un gran problema del que primero construye y luego habita. Que lo primero que piensa es en la casa y no piensa en el sujeto. Porque quizás el sujeto, como nos enseñó alguna vez algún vecino, ustedes ayúdennos con la tierra, que después nosotros para el resto nos la arreglamos bastante bien. Entonces, en realidad, por querer buscar una solución completa, porque a la Argentina le costó muchos años, hasta que no llegamos al 50% de la pobreza, no asumimos que somos un país que tiene la mitad de su población pobre. Fue una negación, una especie de gran acuerdo donde negamos el problema. Entonces, en vez de pensar el problema desde quien tiene el problema, o sea, desde la lógica del pobre, la pensamos de la lógica del no pobre. Y entonces le dimos una mala solución, con la mejor buena intención, pero en vez de ponernos en sus zapatos y decir, a ver, ¿cómo caminás vos? Y mira, yo camino mejor en hojotas que con un zapato cerrado. Y en vez de resolver el problema de la caminata con la hojota, le enchufamos un zapato cerrado que después terminó siendo un problema. Entonces yo creo que el primer problema es aceptar esa realidad, buscar una solución. Les cuento que cuando nosotros empezamos en esta fundación a pensar cómo dar crédito, no fuimos físicamente, pero sí fuimos intelectualmente ¿a dónde? A Bangladesh, a aprender cómo un país pobre le presta a sus ciudadanos que son pobres. Y ahí entendimos que el Grupo Solidario era un mecanismo de garantía que permitía prestar, como prestamos nosotros, 12,5 millones de dólares, que la gente, en créditos de $500, que la gente devolvió hasta el último centavo. Yo quisiera saber cuánto recuperó el Fondo Nacional de la Vivienda de esos emprendimientos. Olvídate, no eches más alcohol a la herida. Bueno, Ricardo, dejémoslo ahí, Raúl. Ricardo, en mi introducción mencionaba esa posibilidad de los municipios de dar norma al suelo. A veces esa norma ya existe, pero a falta de clima de inversión, rico país, se frustran posibilidades de poner en valor suelos relativamente bien ubicados. Parecería que estamos rodeados de tierra apta, pero faltan proyectos. ¿Podrías ampliar esta idea? A ver, ahí les estoy mostrando, digamos, en un lugar bastante cercano de Moreno. Este es el Camino del Bonaire, el acceso oeste, ¿sí? Y en un lugar aparece un propietario que dice, bueno, Pablo, digamos, asiente porque la semana pasada fuimos a ver el lugar, un propietario que dice, yo estoy a 200 metros de donde termina la mancha urbana, lo mismo nos pasa, como les había mostrado antes, en otro, digamos, de los lugares donde estamos trabajando nosotros, que es en Florencio Varela, o sea, este campo
ocurre al costado de donde hay ciudad formal. Y básicamente, ¿cuál es el punto? Hay una brutal tensión política que ocurre en el momento en el cual un municipio le aporta indicadores a un terreno y le cambia la zonificación, porque todo el mundo supone que hubo una valija con plata por abajo de una mesa. O sea, en muchos casos la puede haber habido, y la realidad es que si no la hubo, el que aspira a la intendencia va a decir que la hubo. Por lo tanto, hay un quilombo político muy complicado. ¿Qué es lo que nosotros vemos como instrumento? Hay una tipología de fideicomiso, que es el fideicomiso de carácter transparente en lo inmobiliario, en términos tributarios, que es aquel fideicomiso que no es, digamos, una empresa constructora de un privado que en función de un profit, de un beneficio, utiliza la figura del fideicomiso para cumplir un fin determinado, sino que realmente el fideicomiso transparente es aquel que está integrado por la totalidad de los que van a ser beneficiarios y usuarios de la cosa a desarrollarse. O sea, no es lo mismo el fideicomiso desde el cual yo estoy hablando ahora, que lo desarrollé con un socio para hacer 200 parcelas y básicamente con 40 con los que iniciamos hacer algo en donde, digamos, si gastamos menos plata ganamos más, que un lugar en donde los 300 docentes de Moreno que tienen trabajo en el distrito tal reciben la aprobación de un plano por parte del intendente municipal sin ningún tipo de discusión porque se compraron 10 hectáreas donde van a hacer un barrio. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Yo tengo una frase que me encanta decirla, es una estupidez, pero realmente me seduce, que es que la grieta nos da la gran oportunidad de tener la mitad del trabajo hecho para poner agua potable, cloacas, cableado, fibra óptica. ¿Se entiende? O sea, el único sentido real que puede tener la grieta es meterle servicios abajo y ahorrarnos la mitad del pozo. ¿Está? Mi sensación es que Argentina, digamos, agotó un paradigma, que el paradigma es suponer que el territorio es un problema, y además agotó otro paradigma, que es el paradigma de que nosotros somos un país que se abre a toda persona de buena voluntad que venga a habitar el suelo argentino sin discutir qué es la buena voluntad. ¿Está bien? Yo creo que ese es un paradigma agotado. Y sin O sea, hay que empezar a prepararnos, discutir. y sin prepararnos para recibirlos, ¿no? Claro, pero hay un tema, Pablo, que es que cuando vos a una persona le decís, bueno, mira, la buena voluntad es ponerte de acuerdo con los 299 otros vecinos que con los que en estas 10 hectáreas vas a hacer un barrio. Bueno, esa es la muestra de buena voluntad que te pedimos. Sí, sí. O sea, la muestra de buena voluntad es sencilla, hay una cuestión concreta, que es muy injusto pedirle al individuo. Yo quiero contar un caso, y con esto, Pablo, creo que contesto perfectamente el ejemplo. Un día me llaman de Tucumán, un pueblito que es muy lindo, que queda al lado de San Miguel, Yerbabuena, en donde ser pobre es un problemón, porque son minoría. O sea, mientras que en la mayor parte de la Argentina ser pobre te convierte en parte de una mayoría, en Yerbabuena es como en San Isidro, encima son pocos, ¿sí? Bueno, había un grupo humano que tenía un quilombo brutal, hacía 3 días que se estaban peleando con la policía por haber ocupado un terreno. Por supuesto, la policía era la del Malevo Ferreira, los estaba matando a garrotazos, obviamente. Entonces, cuando me preguntan qué hacer, yo les digo simplemente compren un campo. La respuesta de los compañeros, dirigentes sociales de Tucumán, era: vos estás totalmente chiflado. Si no podemos comprar un terreno, ¿cómo vamos a comprar un campo? A lo cual yo me reía en el teléfono y le decía, claro, Salame, lo que no podés comprar es un terreno, comprá un campo. Lo que no podés comprar es un terreno, comprá un campo, o sea, comprá por kilo y distribuí por miligramo como hace cualquier laboratorio que hace, no sé, drogas medicinales. ¿Por qué cuento esto? Porque la sensación es, el Estado sabe que cuando rezonifica crea, no sé si crea valor, pero crea la posibilidad de que alguien se apropie de un valor. Porque el valor lo crea el que le pone los servicios, el habitante, el urbanizador, la comunidad. No sé si es el Estado el que pone el valor. Ahora, si el Estado no firma los papeles, ¿qué
¿qué hace uno? Una asociación ilícita para hacer un barrio. O sea, lo que determina el acto de licitud es que el intendente local diga, estas 300 familias acá pueden aprobar este PDF y a lo largo de los próximos 4 años montarle los servicios. Desde nuestro punto de vista, y quiero saludar, hay una persona presente que es Iván Kerr, saludá a Iván, ex secretario de Vivienda del país, con el que tuvimos que discutir mucho esto los últimos 4 años, y yo sostengo, no es un problema partidario, es un problema realmente de paradigma político. ¿Se entiende? O sea, acá no hay ningún partido político que haya resuelto el tema mejor que otro. Acá hay un agotamiento de un modelo que nace con nuestra constitución, que es liberal, moderna, divina, que nos enorgullece, nos abre al mundo y no lotea. Entonces, lo único que digo es, llegó el momento de que los estados locales salgan de esa contradicción de resonifico o no resonifico la parcela de Frega o de Kuhlman, y es Frega, Kuhlman, que son estas dos personas que están acá presentes, dueñas cada uno de los títulos, digamos, reales de 2 parcelas hoy en día tomadas por otro. Si ustedes le venden a este conjunto de gente, yo se lo resonifico al conjunto de gente. Desde mi punto de vista, Pablo, no es necesario que el otro modelo termine, porque es imposible decir que solamente se arme suelo urbano cuando están todos los compradores, porque viene, no sé, Damián Tabacman y me parte un bate de béisbol por la cabeza, ¿se entiende? O sea, vienen todos los desarrolladores profesionales enfurecidos. El punto no es ese, el punto es cómo vos vas a tener al 46% de los docentes de la provincia de Buenos Aires alquilando en un lugar en donde sobran parcelas rurales linderas con cascos urbanos como es la provincia de Buenos Aires. Ese para mí es el enfoque que tenemos como comunidad que integrar, tenemos que superar los quilombos partidarios, ¿se entiende? Y obligar al Estado, no al partido político que está en el gobierno, al Estado, a simplemente convertir en sujeto de crédito a una persona a través de un mecanismo tan simple como ponerle un número de partida provisoria en un plano aprobado tentativo respecto de un desarrollo urbano a realizarse en el tiempo, punto. Perfecto. Fernando, me voy a poner el gorro de enemigo de los lotes de Ricardo, el planteo que nos está haciendo, y decirte que la bibliografía y cada vez más la política habla de ciudades compactas, ¿no? La vez pasada, en la edición anterior, hablamos de ciudades verdaderamente notables con un ratio de crecimiento de su mancha urbana respecto al crecimiento de la población como muy medido, y algo que se lleva como muy finito, ¿no? Por lo general vemos una correlación entre densidad y riqueza, ¿no? Para eso parecería necesario regular ejidos urbanos en base a ese aumento de la población. Lo que venimos conversando, esto es producir suelo urbano, imágenes de Varela, imágenes de Moreno, parecería ir a contramano de esa consigna. Quería saber, vos como planificador, como geógrafo, quería saber tu opinión. En primer lugar, no es contradictorio porque vos tenés varias maneras de abordar el tema del suelo. Uno, que tiene que ver con la densidad, claramente es los grandes vacíos urbanos que tenés, Barrio Parque Nado Holberg, Puerto Madero en su momento, estuvo la semana pasada Freddy contándolo, las estaciones de trenes que abordar. Otro son la densificación de la ciudad que tiene edificios chicos o casas y la va cambiando. Y un tercero es ir enhebrando todos estos terrenos que no son el crecimiento de la mancha hacia afuera de manera individual, sino que es el crecimiento ordenado de la mancha. Preparando esta charla, hablando con Raúl y con Inti, hablábamos que en los 70 se loteó sin servicios, una gran deuda. Después salió la norma que dice, bueno, para que esto no pase, solo podemos lotear cuando tenemos todos los servicios. Eso es o privado, puede hacerlo antes, o la exclusión de barrios populares, villa de emergencia. Lo que tenemos que volver a un sistema donde el crecimiento del loteo esté asociado a que no quede la deuda social de los servicios que nunca se van a hacer o que se van a hacer 30 años después, sino un sistema donde vos podés
lotear con una densidad que te permita ese crecimiento. A mí me ha tocado, como contabas, recorrer la Argentina, donde ha habido loteos del Estado, donde de una manzana de 20 solamente vivían 4, con lo cual ahí nunca va a haber densidad. O sea, la densificación del lote con los habitantes viviendo es muy distinta que la densificación especulativa, lo digo así, aunque el término a veces parece negativo, de comprar suelo para apropiarse. Acá si vos tenés la gente viviendo en densidades, no va en contra de la mancha densa. Lo que sí hay que agregarle a esto es la planificación de los municipios, que como te contaba recién, lo abandonaron, porque dijeron, bueno, si va a dar los servicios, aparece solamente barrios privados. Entonces, ¿cómo generar esa generación de servicios que me permita que desde el municipio y de la provincia, en este caso estamos hablando del conurbano, me diga hacia dónde crecer y cómo hacer un plan, no solamente un plan de crecimiento urbano, sino un plan de servicios públicos que permita que eso vaya llegando. Y por supuesto, con el apoyo del tercer sector y de la propia comunidad. Pero me parece que no va en contra y sí, al revés, lo que permite es generar una mancha que no crezca, porque justamente lo que termina pasando es que la población en Argentina creció un 20% en 20 años y la mancha urbana creció un 50%. Y con todo el déficit de servicios, sin papeles, o sea, estamos en el peor de los mundos. Tenemos que volver a llenar ese vacío. Todos estos lotes que mostró Inti están dentro de la mancha urbana, o sea, están en el borde. Justamente lo que a veces pasa es que se termina dando una excepción a la norma al que está lejos. Se le lleva los servicios, se le hace el barrio privado y después arranca desde el extremo hacia adentro. Todo hacia adentro nos permitiría densificar muchísimo las ciudades. Entonces ahí tenés una oportunidad hoy muy fuerte de densificación usando loteos normativamente rurales, pero que todos sabemos que no son rurales. O sea, cuando la gente tomaba Guernica, era normativa rural, y sabíamos que eso eran suelos ya urbanizados desde el punto de vista de la llegada de la ciudad. O sea, la ciudad crece, lo que te explican todos los antropólogos sobre todo, es un hombre al lado de otro hombre. Eso genera la ciudad. Y todos estos lugares, ya tenés la línea del hombre. Entonces lo que hay que hacer es justamente inteligentemente incorporarlos y no que sea o por la toma o por la máxima generación de plusvalía o por una cuestión de que en 20 años llegarán los servicios. Trabajarlo con una cuestión que para mí es central que dijo Raúl otro día, que es el tiempo. Cómo hacer que un fideicomiso o lo que sea genere una planificación de los servicios que permita que en un X tiempo, esto que decía, si no hay préstamo, ¿qué genera un préstamo? Y que toda la plata que vas a tener en 20 años la tenga hoy. Como eso no va a ser para solucionar este problema, permitamos que eso se haga en 10, 15 años o en X años, entonces pongamos los servicios básicos, después va a aparecer la casa que se va haciendo, después se va a hacer los servicios y concretémoslo. Y eso en la organización social que permita eso. Si no hacemos eso, para mí vamos a seguir engañándonos y vamos a seguir generando una ciudad todavía mucho más extensiva, donde lo que va a aparecer es esto, la escuela aparece después, aparece todo después. Acá nos permite, por un minuto, aparecer un poco antes. Acá refresco la pantalla con una experiencia particular. Hace unos años pude visitar el paraíso del planeamiento de la ciudad de Ámsterdam. Y allá, digamos que entienden, primera idea, todos trabajan en blanco, todos están perfectamente ubicables, tienen problemas, pero los conocen y tienen un diagnóstico consensuado. Ellos saben que todos los años la ciudad tiene que proveer 15.000 unidades de vivienda nuevas. Y ellos tienen una mecánica mixta, ¿no? De producción. Primero, no producen suelo, digamos, producen suelo, pero inmediatamente lo urbanizan, acotando el ejido urbano, y mitad lo desarrolla el mercado, el privado, y mitad las corporaciones de vivienda, que son alrededor de 15, y que tienen un ranking, digamos, un riesgo propio, pero que son herederas de una cantidad de inmuebles enormes, cada uno que paga su alquiler, y con eso van desarrollando las obras nuevas. Y la ciudad todos los años lo llama y le dice, bueno, queremos urbanizar esta zona, ¿no? Y aparte queremos que ustedes vayan juntos, es decir, que el mercado y las corporaciones vayan juntos. El resultado, el derivado de las operaciones de mercado puede ser alquiler o compra, y en el caso de las organizaciones de vivienda, las corporaciones de vivienda, todo va a alquiler social. Claro,
es muy difícil encontrar o sacar la paja del trigo, encontrar cuál corresponde a uno u otro. La diferencia son fácilmente 500 euros en materia de alquiler, uno tendrá 300 y el otro llegará a 800, pero lo que está claro es que entienden el problema, saben que tienen que producir esa cantidad, entienden que hay personas que tienen ingresos muy distintos y a cada uno lo que puede. Entonces, me parece un caso así como pragmático. Ellos luchan por el suelo, naturalmente el suelo para ellos es una gran escasez, crecen sobre el mar, gobiernan la tierra. A nosotros parecería que nos viene dado. El otro día Freddy nos hablaba del mito de la llanura también tiene otros problemas, pero bueno, acabo de refrescar con algo que vi que me llamó mucho la atención en la ciudad de Ámsterdam. Ricardo y Raúl, vuelvo con ustedes y digo, a veces miramos al conurbano con un cierto desdén, como si fuese una especie de Far West al que no aspiran más que los marginales. Y está claro que a mayor lejanía de los centros urbanos, menor es el precio de la tierra, pero se mantienen los precios de infraestructura y demanda mayor protagonismo del Estado municipal, del Estado provincial en materia de redes, de acceso y equipamiento público. Y por otra parte, están las concesionarias de servicios con sus contratos que incluyen áreas servidas, áreas por servir y tarifas que no pocas veces tienen efectos políticos. Te pediría, Raúl, a ver si nos puedes hacer como una reflexión sobre todo esto. Bueno, sí, ayer comentábamos con Fernando y con Inti que efectivamente las concesiones de servicios públicos en la Argentina, en energía por lo menos, son entre 25 y 30 años, con lo cual hay un horizonte de tiempo importante para la planificación y para esto de empezar a pensar la demanda. También el proceso de construcción completo en los sectores populares, hasta que logremos tener un crédito a 30 años, va a durar quizás 20 años. Esto es un dato. Lamentablemente, digamos, esto es así hasta que la Argentina, resolviendo los problemas macroeconómicos que vos planteabas al principio, logre tener crédito a 15 o 20 años. Entonces yo creo que ahí hay la posibilidad de conjugar la voluntad de progresar que tienen los vecinos con la de dar el servicio que tiene la empresa de servicios públicos. Creo que ahí hay que lograr ese acuerdo con esos papeles que plantea Inti que permita sentar a conversar a los sectores alrededor de un problema común. O sea, lo que hoy es perder, sea ganar, ganar. Y no sea que ocupo y entonces después demando energía y como la red no está hecha me cuelgo y como me cuelgo los que tienen energía están en muy mal estado, entonces hay que recomponer todo eso. Yo creo que se puede encontrar un acuerdo donde la variable tiempo es importante. Creo que ahí tenemos que salir un poco de nuestra impaciencia de que lo queremos para mañana y pensar que quizás hay que pensar en un plazo más largo para ir desarrollando las infraestructuras completas y poder ir dotando de todos los servicios que esos barrios van necesitando. Me parece además, y voy a meter un punto en algo que parece que no tiene nada que ver, que son los procesos de urbanización, llamémosle especial o distritos particulares, como es el caso de Tigre Sur, donde la comunidad regenera eso. O sea, cuando se ponen a los actores para converger, la posibilidad de colaboración es muy alta. Entonces, imaginemos que al fin del día, ¿qué es lo que quiere una empresa de servicios públicos? Más clientes. ¿Y qué quiere un vecino? Tener un buen servicio. ¿Y qué quiere el Estado? Y que este problema se resuelva porque le excede resolverlo a él. Pero claro, tiene que sacarse de encima esa mochila de que va a poder hacer todo. Y quizás el Estado, lo de Ámsterdam sea como un ejemplo. Es decir, si los holandeses necesitan que colabore lo privado con lo público, ¿por qué los argentinos queremos hacerlo todo desde el Estado? Me parece que hay algo que va por debajo de todo esto que no solo tiene que ver con la cuestión de lo tangible, sino la cuestión de lo intangible. Lo intangible es esta vocación de que ese papel del cual habla Inti sea un papel que en el fondo sea el compromiso de que juntos lo podemos hacer, cada uno por su cuenta nos va a salir muy mal. ¿Querrías ampliar algo? Sí, a ver, yo tengo primero me parece muy interesante y lo dejo para que cualquiera que lo quiera pedir, después te lo mando, Pablo, un enlace
a un documento espectacular, un libro sobre la evolución de la vivienda social en Europa que cuenta cómo los bomberos de Ámsterdam en 1904 arman el primer fideicomiso, digamos, con esta modalidad que nosotros vemos, ¿no? A mí algo que me impactó muchísimo fue irme a Rotterdam en su momento, mirar, digamos, lo que había quedado de Rotterdam después de que se había destruido durante la guerra de una manera atroz, y lo que es la ciudad hoy, y la verdad es que me pasé varios días tratando de entender quién pagó eso, ¿está bien? Hay una pregunta que yo suelo hacer cuando hago presentaciones de este tipo, y me sorprende que muy poca gente conoce la respuesta, que es, ¿quién pagó el puente de Brooklyn? ¿Sí? O sea, se las hago a todos ustedes, levanten la mano los que sepan quién pagó el puente de Brooklyn, a ver cuántas manos se levantan. No veo ninguna mano levantada. Ahí Alan lo sabe. Aguante Alan. Javier. Y Javier. A ver, el puente de Brooklyn lo pagó Brooklyn. ¿Quién lo va a pagar si es de Brooklyn, el puente de Brooklyn? ¿Quién va a pagar el puente de Brooklyn si no Brooklyn? Más allá de que haya habido algún pícaro terriblemente vivo que se le ocurrió el proyecto, digamos, no sé si desde la inversión o desde la ingeniería, de que posiblemente algún alcalde o gobernador se quedó con 4 bulones que los acomodó en un lugar en donde políticamente les servía que aparezcan 4 bulones que los pagó Brooklyn a través de la obra del puente. Ahora, nosotros pensamos a nuestro territorio como problema cuando hay otros países que han pensado sus territorios como oportunidades. ¿Sí? El que visita Suiza sabe que Suiza es un queso gruyère hecho a máquina, es una maravilla. Ahora vos para entrar a principio de año en el sistema de autopista suizo, tenés que pagar un bono que de, no sé, 100 euros estará hoy en día, no sé cuánto costará hoy, yo hace muchos años que no piso Suiza, pero en su momento me impactaba como todos los autos de Suiza aportan una guita para seguir perforando Suiza como un queso gruyère. Y lo concreto es, ellos no ven en su territorio el problemón que vemos nosotros, ni el conflicto político permanente, sino que lo que ven es la máquina de producir riqueza. A mí me sorprendió muchísimo ver quién pagó el subte de Barcelona. Lo pagó la riqueza que tomó Barcelona después del subte. Nosotros creemos que para hacer un subte bajo Avenida Córdoba, una pregunta que suelo hacer también cuando doy charlas es quién tomó el subte de Avenida Córdoba, y hay un montón de gente que dice que lo tomó, y no hay subte en Avenida Córdoba, hay una estación de subte en Avenida Córdoba que va de Callao a Facultad de Medicina y de Ciencias Económicas, y nunca en la Facultad de Ciencias Económicas logré que una cátedra se dedique a estudiar cuánto valor crearía que el subte arranque en Puerto Madero y llegara hasta San Martín. O sea, a los economistas argentinos en general no les parece interesante pensar en cómo uno podría hacer un subte basado en multiplicar el FOT 1 kilómetro para un lado y 1 kilómetro para el otro de la Avenida Córdoba. Entonces, yo lo único que digo es esto, Pablo, hoy en el Banco Central hay 30.000 millones de dólares en pesos que el Banco Central premia con un 40% anual de intereses para no hacer nada y seguir guardado adentro de las computadoras del Banco Central, porque no nos engañemos, ni siquiera están en una bóveda. Mientras tanto tenemos en Parque Leloir, esto es divertidísimo, Parque Leloir sería, digamos, el Funes de Rosario, pero en la zona oeste de acá, el Yerbabuena de San Miguel de Tucumán, es un barrio divino, con arboledas añosas, que está en la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires, en donde viven el Indio Solari, el Indio Solari de los Redonditos de Ricota, multimillonario, Moria Kazán, multimillonaria, y Hugo Moyano, un gran trabajador, con algún mango en el bolsillo, y no tienen cloaca. Sí, y al lado de Parque Leloir está Trujuy, que es donde están estas 80 hectáreas que la familia Gil dice, yo se la vendo al pobrerío en 250 bolsas de cemento. Lo que nosotros decimos es esto, un poco para cerrar la cuestión político-económico, urbana, financiera, y para hablar de la viabilidad del asunto. ¿Cómo puede ser que nosotros, creyendo que la cloaca es un derecho social, no le ponemos cloaca a Parque Leloir, entonces Moyano, Moria Kazán y el Indio Solari no tienen cloaca, cuando no tendrían ningún impedimento en pagarlo en 60 cuotas, ¿no? Para que los de Trujuy pudieran laburar haciendo la cloaca de Parque Leloir
y haciendo la cloaca de Parque del Lugar tuvieran la guita para comprarle a la familia Gil un lotecito a 125.000 pesos y después pagar las cuotas con el resto de los vecinos de lo que sea que invierten ellos a través del fideicomiso o que ponen las empresas de servicios públicos tarifados como Edesur o Edenor, no sé cuál es la que tiene incumbencia en la zona. Entonces yo lo que digo es esto, las ruedas tienen una característica que es que en general son redondas, digamos, no giran las ruedas cuadradas. Es muy difícil tratar de agarrar una cosa cuadrada y ponerla a girar. Siempre es mejor moldearle los cantos, ponerlo en un torno, lograr que sea redonda, empujarla un poquitito y en general gira. Desde el punto de vista de lo que estamos planteando hoy, hay una herramienta dando vueltas, que es el fideicomiso de urbanización social al costo, en donde el Estado lo único que hace es garantizar que el plan de desarrollo autogestionado por los vecinos, a través de cualquier profesional idóneo, no importa si es privado o institucional, desarrolle en un barrio en donde vos podés segmentar y decir, adelante, planta baja +3 para que compren departamentos lo que tienen crédito y anticipo. Hacia el fondo o hacia un costado, el lotecito más barato. Y el gradiente ese, que va desde el proyecto global de $5.000, que sería el lote, que arranca con los 1.000 del suelo en 30 cuotas, hasta el de media densidad, los tenemos que empezar a ver como oportunidad. O sea, es ridículo lo que nos está pasando. En Argentina sobra suelo, espacio aéreo, dinero, y toda la política habla de cosas que no son usar el espacio aéreo, el suelo ni el dinero. Lo único que nosotros decimos es, como esta discusión se pone muy complicada, aparece Guzmán a decir que somos unos ignorantes, que de plata no entendemos nada, cerramos el pico, no hablamos de la parte sofisticada y le decimos al ministro Guzmán, Guzmán, ¿usted tiene plata para darle a Ferraresi para que haga un lote mínimamente digno para que las familias que tomaron Guernica no tomen Guernica? Entonces Guzmán nos mira mal, contesta mal y dice, no, la verdad que no, por eso se fue Bielsa, porque me pedía plata y yo no se la daba. A lo cual nosotros decimos, y me gustaría abrirle el micrófono a Rafael Frega, un minutito, y a Patricia Kuhlman, si está, a decir si ellos le venden o no le venden el lotecito en cuotas a una familia. ¿Se entiende? Porque lo que yo creo que estamos paralizados por la pavada. Y la verdad, les soy totalmente sincero, a mí me ha encantado recorrer Europa. Algo que me llamó poderosamente la atención es la historia de la Inquisición, y el que crea que los estados no pueden estar conducidos por grandes pavadas, está muy equivocado. O sea, a veces el Estado está idiotizado, no es un chiste. Y me da la impresión de que los actores de la sociedad civil tenemos derecho a expresar nuestro hartazgo y a encontrar dentro del Estado cantidades infernales de buenas personas que están de acuerdo con nosotros, y en todos los partidos políticos una cantidad infernal de personas que están de acuerdo con nosotros. El problema es que cuando están dentro de la lógica estatal o dentro de la lógica partidaria, están en grandes dificultades para accionar, que no quiere decir que no estén de acuerdo con que cada familia tiene que tener derecho a comprarse un lotecito. Terminé, no sé si alguno quiere, alguno de los que señala Ricardo, Rafael, etcétera, quieren sumarse, quieren que les abramos el micrófono. Patricia, Teo, ¿le podés abrir el micrófono a Patricia? A ver, Patricia. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hace muchos años venimos conversando todos estos temas con INTI, y nosotros estamos dispuestos, sobre todo, que la gente cuente con su título de propiedad en la mano, que creo que es lo más digno que hay, y estamos dispuestos a sentarnos a conversar, sea la forma que sea. Te congelaste. Cuestiones de Estado que quedan estancados sin ver un poquito más allá, y soluciones hay. Aparte, gente inteligentísima trabajando en esto, con muy buena voluntad, y creo que se puede llegar fácilmente a un punto de encuentro, de acuerdo, y que la gente cuente con su título en mano, que creo que es lo más digno que le puede pasar. Eso es solamente lo que yo quisiera agregar a todo lo que están explicando. Perdón que te interrumpa, Patricia, les quiero mostrar, ahí donde dice calle Teniente General Pablo Richeri, es un barrio absolutamente consolidado,
¿sí? Dentro de una localidad llamada Los Hornos, zona Cuartel Quinto, digamos, hacia la derecha tenemos José Cepaz, está en Moreno, en donde Patricia, a través de una empresa que se llama Nativas y Forestales, es propietaria de estas 20 hectáreas. ¿Se entiende? En donde hace varios años, digamos, que el Estado no encontraba en los mecanismos habituales ninguna forma de resolver la intrusión de 600 familias y la resolución, digamos, de un mecanismo, y cuando nos juntamos con Patricia, tardó 14 minutos la negociación, ¿sí? Donde le dijimos, ¿nos autorizás a hablar con los vecinos para que te lo compren de tal manera? Estaba su papá todavía vivo hace 4 años, y la verdad es que toda la familia, con su abogado, con su letrado, dijimos, a ver, se arma un fideicomiso, se pacta una moneda, en aquel momento no existía todavía la UVA, y nosotros hablamos claramente de una cláusula antiestrés, o sea, en el momento en el cual la economía se va al demonio, ni se cobra ni se paga, se exige un interés real del 4%, y en 14 minutos estuvimos de acuerdo. Ahora vamos por la tercera gestión municipal, y cada vez que el intendente tiene que decidir si sí o no firma los papeles, le tiene que preguntar al ministro, que le pregunta al jefe político, que le pregunta al secretario, que le pregunta, no entendemos bien a quién, y no ocurre. Quisiera ahora ir a lo de Rafael Frega. Si Rafael estás acá, quiero Rafael, contar el caso. ¿te gustaría sumarte? Rafa. Bueno, no sé si está. Les cuento el Está caso. habilitado, pero no está hablando, me parece. Bueno. Les cuento el caso. En Alejandro Contanos. Korn, su padre hizo 6.000 lotes hace 40 años, ¿sí? O 30 años. Bueno, el padre falleció, dejó de trabajar en el lugar, no importa, ocurrió lo que ocurrió, pero 2.800 lotes quedaron en cabeza de la sucesión. La última vez que Rafael fue al lugar casi se agarra a trompadas con una familia que le decía, andate a la mierda, vos acá no tenés nada que hacer. Él y su hermano quedaron con un quilombo, con 2.800 lotes en su cabeza, con una deuda con ARBA, imagínense lo que son 7.000 pesos por 2.800, a cualquiera le tiembla el pulso, ¿no? En una situación demencial y sin que el Estado lo venga a buscar y le diga, Don, ¿usted le transfiere dominio a esta gente? ¿Se entiende? Ahora el tipo está, o sea, repito, ellos nos llamaron a nosotros por teléfono diciendo, che, yo estoy. Los vendedores de suelo están en todo el país y lo que decimos nosotros es, tal vez, saliendo de cierta lógica, ¿sí? Saliendo de esta idea de que el Estado lo tiene que poner todo, con lo que no logra ni ponerle agua potable, no, agua potable tiene, no le pone cloaca a Moria Kazán, el Indio Solari y Hugo Moyano, como decíamos recién, por ahí el Estado lo que tiene que hacer es asumir eso que decía Galbraith, un gran economista que yo admiro mucho, y entender que lo pequeño es hermoso, y que si 300 familias desarrollan 10 hectáreas, o 150 familias desarrollan 5, en lugar de faltarles el respeto, hacerlos rebotar durante 40 años contra la Oficina de Obras Públicas, obras particulares, planificación, servicios públicos, de cada municipio lo que tiene que hacer es aprobarle un proyecto de urbanización y, como decía la canción, dejarlos ser. La gente, cuando uno la deja ser, en general es buena. Perfecto. Ricardo, gracias. Fernando, de la mesa, por el rol que desempeñaste en la Secretaría de Planificación, probablemente seas el que más caminó el interior del país. ¿Qué diferencias existen entre el conurbano bonaerense, que habitualmente hablamos, y los conurbanos del interior del país en materia de acceso al suelo? Y si viste algunos casos que fueran particularmente virtuosos y que podamos usar de parámetros. Mira, mientras escuchaba ahí la charla, me acordaba de Salvador Rueda de la Escuela de Ecología Urbana de Barcelona, que él que hacía todo gráficos y todo cuentas y números, en las fracciones ponía la O de organización. O sea, siempre era muy importante la O de organización. Entonces, cuando mostraba prioridad peatón, o la densificación, o el verde y demás, necesitaba que haya una organización desde el punto de vista social. Y creo que un poco lo que hoy está faltando, lo que estamos viendo que se está transparentando en esta charla, es el tema de la organización. Y como vos bien decís,
hay ejemplos, a mí me ha tocado recorrer sobre todo pequeños municipios de Córdoba, donde el intendente, pero con los propietarios de algún suelo, con los del corralón, con la gente que tiene capacidad de pago, han hecho planes de vivienda, la verdad que es para sacarse el sombrero, o sea, de a 15, 20 viviendas, donde es como un círculo cerrado, como cuando se compra un auto del círculo cerrado, pero de vivienda, donde se habla con la empresa de servicios públicos. La verdad que hay ejemplos, le falta escala, digo, yo creo que justamente estando Raúl acá es uno de los grandes ejemplos, pero en Córdoba, en el sur de la provincia de Buenos Aires, hay otros ejemplos donde se puede hacer esto, pero se necesita esto, organización, tener en claro cuál es el rol de cada uno y solucionarlo. El problema de la vivienda es muy amplio, dijimos 4 billones de déficit, o sea, la verdad que hay que comer no la vaca, sino el bife de bife, y esta solución será el mejor caso para este, para otro buscar otro, pero hay buenos casos en Argentina, municipios donde el costo de la vivienda, digo, el crédito estaba muy atado en algunos casos al corralón, en otros casos a terrenos, en otros casos habíamos hecho con Iván, donde se proponía hacer vivienda, pero donde el municipio daba la infraestructura, con lo cual vos también podés tener que la infraestructura del lote la ponga el municipio, la vivienda ayuda a la nación, los propios propietarios, o sea, hay que buscar esto, la organización, donde cada uno aporte lo mejor. Acá encontramos propietarios de grandes lotes, digo, y gente con necesidad. O sea, es esto, es buscar organización, dejar un poco la teorización, digamos, creo que Inti en eso fue muy claro, y buscar ejemplos de soluciones concretas. La Argentina le falta ese tema de, y pasa al revés, quizás la buena solución lo termina matando, o sea, no conviene mostrar la buena solución. Muchas veces se termina como ocultando. Así que yo creo que hay muchísimas, no muchísimas, pero hay buenos ejemplos y lo que tenemos que buscar es la palabra O de organización desde la sociedad civil, el privado, el Estado, y con eso seguir tratando de solucionar un poco este déficit tan monstruoso que tenemos. Perfecto. Yo transformo la O de organización en la D de desarrollista y le pregunto a Raúl, ¿existen grupos desarrollistas que estén mirando esta demanda insatisfecha, este enorme mercado latente? Sí, sí, yo creo que, digamos, quienes iniciaron el proceso de desarrollo de lo que genéricamente se llaman los barrios privados están mirando con atención y compromiso, algunos de ellos, este mundo, quizás porque la demanda de los sectores medios y altos tiene algún nivel de satisfacción y la de los sectores bajos y medios bajos hay una amplia demanda. Entonces están viendo cómo combinar la experiencia que han desarrollado en otro segmento para aplicarla en este segmento. Y la verdad es que yo creo que ahí hay una gran expectativa de juntar lo mejor de cada uno de los mundos, digamos, lo mejor de la organización social, lo mejor de los desarrollistas, el aporte específico del rol del Estado en la regulación y seguramente la posibilidad de canalizar Así que, de hecho, hay una organización que ha juntado un lugar con una desarrolladora inmobiliaria. Hay una cantidad, yo creo que los desarrollistas están buscando esa oportunidad. Y los que tenemos esta posibilidad. Voy a contar una anécdota. Un empresario del gremio de la construcción se acercó a trabajar con nosotros y nosotros le propusimos hacer un trabajo. Entonces, para que quedara claro, el primer día tuvimos una entrevista entre el presidente de la empresa y el vecino. Y entonces el presidente de la empresa, con temor de que el vecino pensara que, digamos, que lo iban a mangar, digamos, dijo, mira, te quiero dejar claro que nosotros venimos a hacer un negocio. ¿Y saben qué le contestó el vecino? Yo también quiero hacer un negocio con ustedes. O sea, el empresariado y el sector de menores ingresos quieren trabajar juntos. ¿Por qué? Porque esos sectores de menores ingresos se dan cuenta que las empresas quizás no llegan a esos barrios. Y quizás las empresas, si no amplían su mercado, cuando hoy la Argentina tiene 50% de pobreza, difícilmente puedan desarrollar sus empresas a la escala que quisieran. Entonces creo que ahí hay lo que llaman los océanos azules,
donde nos estamos peleando por hacer un mejor baño en la Recoleta, sino por ampliar el conurbano con conciencia. Ahí vi que en el chat alguien puso, bueno, cuidado con de engancharnos con esta cuestión de ampliar la mancha urbana sin ton ni son. Por supuesto que no. La idea es hacerlo en la medida en que podamos garantizar que la gente va a poder viajar, va a poder ir a la escuela, va a poder tener un servicio. Pero hay posibilidades, porque también hay ciudades que tienen infraestructura y quizás todavía faltan habitantes para poder utilizarla en su totalidad. No en todos los servicios, pero sí en algunos de ellos. Ricardo, esta es la última que te voy a preguntar a vos. Estás tratando como un picapedrero de instalar temas en lugares que habitualmente no lo tienen. Es que un tema tan acuciante, porque es muy crítico, ¿no? Conocemos, es que no es parte del mandato político el hábitat. A ver, una vez en una charla en la Facultad de Arquitectura, que fue muy interesante, le pregunté a los 400 presentes que levantaran la mano los que habían terminado la secundaria, obviamente levantaron la mano los 400, y que la dejaron, digamos, que la dejaran levantada los que antes de cumplir 30 años, sin heredar y sin robar, habían comprado o iban a comprar su casa propia. Era la Facultad de Arquitectura, Taller Explora, de mi socio y amigo Dani Becker, es uno de los titulares de cátedra. Cayeron, les diría, de las 400 manos, 397, quedaron 3 arriba. Y para mí fue muy choqueante, porque yo esperaba que cayeran, digamos, menos manos, ¿se entiende? Ahí tomé conciencia de algo que después mostré en otra charla, que es un paradigma. Un libro que compré una vez en el Vaticano en el 98, son los documentos del proceso a Galileo Galilei. ¿Sí? O sea, un día estaba en el 98 en Roma, vi un librito gris, me resultó terriblemente interesante, que eran los documentos del proceso a Galileo. Me lo llevé y lo leí un par de años después, la verdad durante la crisis del 2001 acá. Y traté de entender en serio qué es un paradigma, ¿sí? Porque la verdad es que cuando uno piensa en quiénes juzgaron a Galileo y las cosas que dijeron digamos, de Galileo, de Copérnico, desde nuestra mirada actual uno diría eran unos idiotas. Y la verdad es que cuando uno lee el libro lo que ves que eran tipos brillantes muchos de los que juzgaron a Galileo, ¿está bien? O a Copérnico. Eso es un paradigma, Pablo. Nosotros habitamos el paradigma de la escasez urbana y de que el territorio es un problema. Es un paradigma, simplemente no lo vemos como una oportunidad. Nosotros creemos que estamos en buenas condiciones de agregarle valor a todos los mercados en donde producimos insumos y tenemos capacidades de integración vertical en el proceso, digamos, de creación de riqueza, y eso nos hace pensar que venderle carteras a las italianas, perfumes a los franceses, autos a los alemanes y palitos a los chinos, es más fácil que viviendas a los docentes. ¿Sí? Entonces, está totalmente desnaturalizada la cuestión, los medios de comunicación no lo hablan, la política no lo discute, porque el pueblo tiene internalizada esa idea de naturalización de la miseria. Mi sensación, y por supuesto esto es simplemente una apuesta, o sea, yo no te puedo decir tengo elementos, ni siquiera te diría es una experiencia empírica, es una impresión, es un parecer. Mi sensación es, como la Argentina, digamos, integra esta maravilla de ser el único país del mundo que se constituye para ser habitado por toda persona voluntad que así lo quiera, sin definir estrictamente la buena voluntad, y a partir de que había una, no quiero ofender a nadie, yo no soy anticampo, pero es verdad que había una oligarquía terrateniente en donde un conjunto de pocas familias, qué sé yo, eran propietarias de gran parte del territorio, ¿sí? No lo digo para armar otro quilombo en la ruta, digo, eso pasaba. Entonces, lo que yo intuyo
es que hubo un grupo de pícaros que hace 100 años dijo, llenemos el país de gente y vamos vendiendo de a poquitito. Yo siempre conté una historia de un amigo que tuve en una época que viajando por Europa invitaba a toda chica linda que conocía a conocer Buenos Aires, las invitaba a residir en su departamento que tenía un ambiente. Era un vivo bárbaro, mi amigo. ¿Se entiende? O sea, llenó su monoambiente de chicas que básicamente dormían con él a pura picardía. Mi sensación, Pablo, es, esto pasó porque pasó. Yo no termino de entender, o sea, yo no soy cientista social, no tengo idea, y creo que va a dejar de pasar cuando nos aburramos de lo que pasa y tengamos ganas de que pase otra cosa. El cierre es, cuando nosotros hablamos de la campaña solidaria Lote con Papeles, yo debo reconocer que estoy encantado con lo que hizo el grupo de Seamos Uno. Para mí fue maravilloso. ¿Se entiende? O sea, se juntaron un grupo de personas, no sé, personas, empresas, instituciones, gente divina, dijeron, acá hay un quilombo, hay un montón de gente que no come y nosotros tenemos recursos para que coman un poquito mejor. Hicieron todo lo que tenían que hacer y la gente accede a una caja de comida más o menos bien. Y lo hicieron desde quienes son. Mi sensación es que hay que encontrar en la sociedad civil a los actores, digamos, más interesados en terminar con esta dinámica y hacer que exista otra. Yo no tengo más elementos. ¿Entendés? O sea, si me decís, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? No. Yo el único que estoy seguro es que tengo 51 años, viviré como mucho 30 más y tengo suerte. ¿Qué sé yo? Y me quiero divertir haciendo algo en lo que creo. Estoy requete podrido de que ninguno de mis empleados que cobran 30 lucas por mes se pueda comprar un terrenito. Y yo que soy desarrollador, si quiero hacer un loteo para mis empleados, soy acusado, perdón por la barrabasada que voy a decir, de ser una suerte de hijo de puta que los quiere explotar, y no es verdad. Entonces necesito que el distrito donde desarrollo mi economía permita que la gente que labura conmigo resuelva su problema para ser felices todos. Y creo que lo mismo nos pasa a muchos de los presentes, a muchos argentinos, y mi sensación es que si aprendemos de los Deseamos Uno y ponemos esta idea del lote con papeles sobre la mesa, a mi entender ganamos. O sea, yo veo condiciones. Vamos a cerrar con una última dedicada a la Madre Tierra. Fernando, cuando las necesidades humanas son acuciantes, solemos soslayar las del medio ambiente, ¿no? Como si el planeta fuese de nuestra propiedad y no existiera ninguna obligación moral para transmitir todo eso a generaciones futuras. ¿Conociste municipios sensibles a esta cuestión ambiental? Estamos hablando de progreso, del hombre gobernando y sojuzgando la naturaleza. ¿Viste sensibilidad, una sensibilidad planetaria, pero hecha carne en algunos municipios que considerasen este tema? Mira, una de las cuestiones que hay que revalorizar y que también tiene que ver con la solución es que los municipios se han convertido, o el gobierno local, en uno de los principales interpeladores de las soluciones respecto al hábitat, a la vivienda, al ambiente. O sea, hoy la cuestión local está muy próxima a la gente y eso ha acercado a los gobiernos locales con la ciudadanía. Y muchas veces la solución, esta que vos decías, macroeconómica, inflación y demás, está muy lejos de las soluciones, más en un país donde tampoco se ven tan cerca esas soluciones, con lo cual las soluciones hoy parten muy de abajo hacia arriba y donde los gobiernos locales y la sociedad civil encuentran la manera de encontrar. Nosotros hicimos los indicadores de ONU Habitat y la verdad que tuvimos mucho más fortaleza en los gobiernos locales, donde intendentes, nosotros tenemos, a mí me gusta nombrar mucho Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, porque entre las 3 provincias hay 1000 intendentes, o sea, y la verdad que conocer al intendente que llegó de médico y como, no sé, y como todo el mundo decía, el único bueno, o sea, el otro político, el intendente era malo, robaba, fueron a elegir al intendente, al médico, sale intendente, y ese intendente médico fue el que hizo las cosas. O sea, tenemos muy buenas prácticas de los gobiernos locales en Argentina. Yo nombro esas 3 provincias porque son 1000 intendentes y conozco a 200 que me sacaría el sombrero respecto a lo que han hecho para el desarrollo de sus localidades, digamos. El caso de Aria, por ser uno que me preguntás, se inundaba la ciudad, hizo todo un plan de desarrollo para que no se inunde, pero a la vez para que haya agua, a la vez haya crecimiento. O sea, hay muchísimos intendentes que conocen la problemática local y dan soluciones, con lo cual yo creo que
uno de los pensamientos de la política es acercarlo más a los gobiernos locales, digo, y ahí hay que darle esta mano, de que no sea la solución nunca o siempre. Digo, también esto que vos preguntabas de lo político, muchas veces la solución del hábitat es de largo plazo y la solución política, lamentablemente, son cada vez más cortoplacistas. Entonces, mirá una visión de sustentabilidad y de largo plazo. Yo te ponía en el artículo el ejemplo de un municipio de la provincia de Buenos Aires donde lo arrancó en el 2006, el proceso de hábitat, suelo. Bueno, tenemos que volver a pensar a largo plazo y que la política piense a largo plazo. Y ahí la verdad que los gobiernos locales están hoy mucho más preparados para eso que los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales. Me parece que hay buenos ejemplos en Argentina para nombrar. Perfecto. Dos avisos antes de irnos. El próximo lunes, 14 de diciembre, a las 18, estaremos lanzando Nociones Corales, 100 reflexiones sobre la pandemia, y vamos a tener a Andrés Malamud como invitado especial. Y después, el 17 de diciembre, el viernes siguiente, a las 19, vamos a lanzar el dossier urbano Vivir sin baño, módulo sanitario y una necesidad multidimensional de 6 millones de argentinos. Gracias Raúl, gracias Ricardo, gracias Fernando y gracias a todos por haber participado. Creo que estuvo picante, interesante el encuentro. Y a los que no vea, bueno, felices fiestas y que lo pasen muy bien. Ojalá que nos sigamos viendo el año próximo. Gracias. Gracias Pablo, a vos y gracias por la invitación. Saludos a todos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Inti. Gracias, Fernando. Gracias, Raúl. Gracias, Inti. Gracias, Pablo.